Lunes 19 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercado. Soy Eduardo y bienvenidos a este podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. Empezamos. Siempre en un lado en la corneta, noticias te conecta, economía en los labios, finanzas muy selectas, negocio en la mente, inteligencia despierta. En este podcast la verdad es recta. Hablemos de mercados, el futuro revelado, con Eduardo a la cabeza, conocimiento armado. Noticias y análisis, todo ya destrozado, en el mundo de los números, el rey coronado. Empezamos hablando de qué es lo que estamos viendo en los mercados el día de hoy. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo movimientos alcistas, un mercado optimista el día de hoy. El S&P 500 está en camino a su racha optimista más larga en todo 2024, 8 días consecutivos positivos. Parece que las cosas están mejorando, entonces vamos a evaluar si es una calma antes de la tormenta o si realmente pudiera tener momentum este optimismo que estamos viendo en los mercados. Empezando con el Dow Jones, empezamos la semana con el pie derecho, vemos que subió 236 puntos, que esto equivale a un incremento de 0.58%, vimos un incremento de 0.97% para el S&P 500 y para el Nasdaq se coronó como el rey de los incrementos el día de hoy, subiendo un 1.39%. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 llevan 8 días seguidos subiendo, que es su larga más larga en lo que va del año. Vamos a ver cuánto dura esta racha positiva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los mercados? Pues la respuesta rápida es que los inversionistas están respirando un poco, están más tranquilos después de unas semanas bastante movidas. Agosto inició como una película de terror con datos económicos decepcionantes que asustaron a más de uno, sembrando miedo de que la Reserva Federal no iba a bajar las tasas de interés lo suficientemente rápido. Entonces esto provocó una venta masiva en los mercados, con el S&P 500 registrando su peor día desde 2022. El pasado 5 de agosto parece ser, viendo los últimos movimientos del mercado, que eso fue hace muchísimo, pero es este mismo mes sorprendentemente. Pero como en toda buena película, después del susto vino un respiro. La semana pasada, algunos datos nuevos calmaron un poco las aguas, las ventas minoristas subieron, las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron y para rematar vimos resultados trimestrales de Walmart, que reportó utilidades sólidas, mejor de lo que esperaban los analistas en promedio. Reportó utilidades de 0.67 por acción dólares, cuando la estimación era de 0.65. Vimos ingresos de 169.300 millones de dólares, la estimación era de 168.500 millones. Vimos también incrementos más grandes de lo esperado. Un incremento interesante fue el del e-commerce. Para Walmart creció un 22% cuando esperaron un incremento del 16%. Entonces vemos un poco optimismo impulsado por esta empresa Walmart. Además, vimos que la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor para Estados Unidos, tocó su nivel más bajo en más de 3 años. Esto fue una excelente noticia que impulsó mucho el optimismo en el mercado, y todo esto está haciendo que los inversionistas recuperen confianza y que se esté estabilizando el mercado. El mercado casi se ha recuperado por completo de estos miedos exagerados de recesión, aunque también podríamos estar esperando pues alguna volatilidad. Esta volatilidad no se ha ido de vacaciones, entonces probablemente nos espera un camino lleno de altibajos durante el resto del año, pero ya con un poco de más claridad al menos. Entonces, ¿qué podemos estar esperando ahora? Pues esta semana va a ser interesante porque todos los ojos están puestos en el simposio de la Reserva Federal, que se va a llevar a cabo a finales de esta semana en Jackson Hole, Wyoming. El día viernes de esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, va a dar un discurso que podría darnos pistas sobre el futuro de las tasas de interés. Entonces podríamos estar esperando bajadas en las tasas de interés para septiembre, pero vamos a ver qué opina el presidente de la Fed. Este viernes van a estar atentos a cada palabra que diga Jerome Powell este viernes los inversionistas. Pero antes de esto, el día miércoles tenemos las últimas minutas de la reunión
de la Reserva Federal. Esto también podría mover el mercado, podríamos estar viendo inversionistas buscando comentarios interesantes que nos den un poco más de guía sobre qué podríamos estar esperando en los mercados. Entonces mantengan sus cinturones de seguridad abrochados porque puede haber una turbulencia en el horizonte. Y hablando de noticias que estamos viendo que están sonando mucho en el mercado, pues estas tienen que ver con Carl Icahn, uno de los inversionistas más conocidos de Wall Street. Obtuvo el día de hoy una multa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pues podríamos determinarla como grande. Pues el día de hoy la SEC, esta Comisión de Bolsa y Valores, anunció que Carl Icahn y su empresa Icahn Enterprises tendrán que pagar un total de $2 millones para resolver los cargos relacionados con la falta de transparencia en ciertos préstamos que Carl Icahn había asegurado utilizando acciones de su propia empresa como garantía. Para ser exactos, Icahn Enterprises pagará $1.5 millones y Carl Icahn personalmente va a pagar $500,000 en multas civiles. Pero, ¿de qué trata todo esto? Pues la SEC, de acuerdo a la SEC, el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha, Icahn utilizó entre el 51% y el 82% de las acciones en circulación de su empresa como garantía para obtener préstamos personales multimillonarios. El problema es que ni Icahn ni su empresa lo revelaron como es debido. Entonces esto es algo que la SEC considera como una omisión grave. Ahora, esto no es algo que pasó por desapercibido. En marzo de 2023 la firma Hindenburg Research, esta empresa famosa por su enfoque de ventas en corto, short sale, como le dicen en Wall Street, lanzó un informe bastante incendiario sobre Icahn Enterprises. En él acusaban a la empresa de inflar el valor de algunos de sus activos menos líquidos y de usar el dinero de nuevos inversionistas para pagar dividendos a los inversionistas existentes, algo que suena bastante parecido a un esquema Ponzi. Carl Icahn ante este reporte respondió rápidamente negando todas las acusaciones de fraude y diciendo que el informe de Hindenburg era falso y que solo buscaba beneficiarse de un short sale a costa de los inversionistas. Sin embargo, las investigaciones que siguieron llevaron a este acuerdo con la SEC, aunque Icahn se apresuró a aclarar que en el acuerdo no se hace ninguna afirmación sobre el fraude o un esquema tipo Ponzi. Entonces vemos que esta multa es relacionada a la investigación, pero a préstamos que tomaba Carl Icahn dando en garantía sus acciones de la empresa. Para ponerle una cereza al pastel, la SEC, algo que destacó el día de hoy, es que Icahn Enterprises tardó mucho en revelar la magnitud de estas garantías, aunque debían haberlo hecho en sus informes anuales como en el famoso formulario 10K. No lo hicieron hasta febrero de 2022. Eso es más de 3 años de retraso, y por si fuera poco, Icahn también falló en actualizar su Schedule 13D, que es un documento que debería haber reflejado estos préstamos desde al menos 2005. Este último no se corrigió hasta julio de este año. Parece que Icahn tenía más que un par de papeles en su escritorio que necesitaban atención. Mientras tanto, Hindenburg Research no se queda callado y en un comunicado en X, que es anteriormente conocido como Twitter, dijo que siguen manteniendo una posición en corto, un short sale, en las acciones de Icahn Enterprises y que la empresa sigue operando bajo una estructura tipo Ponzi. Para rematar, las acciones de Icahn Enterprises cayeron un 1% el día de hoy, cerrando en $15.81. Entonces, parece que incluso los grandes nombres de Wall Street no están exentos de recibir un tirón de orejas de la Comisión de Bolsa y Valores. Vámonos con noticias de Harley Davidson. En los últimos 5 años las acciones de esta empresa han incrementado un 19.79%. Tiene actualmente una evaluación de $4.800 millones. Si vemos su comportamiento desde febrero de 2023, que ha sido su punto más alto, están debajo las acciones un 28.28%, pero vemos que 2024 ha sido un año tranquilo, pues solo han incrementado un 1.41% sus acciones. Hasta marzo de 2024 han incrementado un 21%, pero vemos que desde esa fecha, el punto más alto del año, han caído 16.25%.
sus acciones. Está evaluada actualmente esta empresa a 7.51 veces sus utilidades y vemos que se encuentra pues en un punto en el centro de controversia en las últimas semanas esta marca icónica de motocicletas, debido a que el día de hoy decidió cambiar su política de diversidad e inclusión. Entonces vámonos a desglosar esta noticia y qué pudiera conllevar. Todo inició cuando el activista conservador Robbie Starbuck, este inversionista activista, inició una campaña en redes sociales criticando a la empresa por sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, más conocidas como DEI. De acuerdo a Robbie Starbuck, Harley Davidson estaba demasiado enfocada en políticas, como les llama y describe, woke, y se había desviado de las prioridades de su base de clientes, que él describe como más conservadora. La presión surtió efecto y, como comentamos el día de hoy, la empresa anunció que ya no va a estar participando en el sistema de puntuación de la Human Rights Campaign, una organización que evalúa a las empresas de acuerdo a su inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el lugar de trabajo. Además, la empresa revisará todos sus patrocinios y dejará de tener objetivos de gasto con proveedores de propiedad de minorías. Entonces, un cambio drástico a raíz de la presión de este inversionista conservador, y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, porque Harley Davidson mencionó que ya habían terminado con su política de DEI en abril tras una revisión interna. Firmaron un comunicado en X, previamente conocida como Twitter, que no tienen ninguna función DEI hoy en día. Claramente Harley quiere recalibrar su enfoque y centrar sus esfuerzos en su leal comunidad de motociclistas, pero por supuesto no mencionaron a Starbuck directamente en su comunicado, aunque su influencia en este cambio es bastante evidente. Starbuck, por su parte, ha estado bastante ocupado. Además de la presión que ha puesto en Harley Davidson, ha lanzado campañas contra otras empresas como Tractor Supply y John Deere, las cuales también modificaron sus políticas de DEI. De acuerdo a él, sus campañas tienen éxito porque se dirigen a empresas que cree que tienen clientes conservadores, y con casi 500,000 seguidores en X, incluidos retweets del mismísimo Elon Musk, está claro que sus críticas están llegando a un público considerable. Elon Musk, el multimillonario dueño de X, de Tesla y de SpaceX, incluso comentó sobre la política de diversidad e inclusión de Harley Davidson, diciendo que no parece muy compatible con sus clientes, un comentario que, viniendo de Elon Musk, no es poca cosa. Pero no todos están de acuerdo con estos cambios. Eric Bloem, vicepresidente de Programas y Defensa Corporativa de la Human Rights Campaign, argumentó que la diversidad y la inclusión son clave para el éxito de cualquier negocio. De acuerdo a Bloem, la comunidad de motociclistas es diversa y Harley Davidson debería mantener su compromiso con estos valores en lugar de ceder ante la presión y el discurso divisivo contra las iniciativas de diversidad corporativa. Entonces se encuentra en una encrucijada Harley Davidson, tratando de equilibrar las expectativas de su base de clientes con las demandas de un mercado cada vez más diverso. Que si me preguntan a mí cuál es mi opinión, yo creo que en el lugar de trabajo deben de contar con estas políticas de diversidad e inclusión para asegurarse de que todos los colaboradores se sientan incluidos. Es importantísimo contar con esto en el lugar de trabajo. Entonces vamos a ver qué efectos tiene esta decisión del día de hoy para la empresa. Vámonos con noticias de inteligencia artificial, vámonos con noticias de Advanced Micro Devices, esta empresa con una evaluación al día de hoy de $251,320 millones en los últimos 5 años, ha incrementado un 390.83% la acción en el último año. Vemos que incrementó un 57.42% en los últimos 12 meses y en lo que va de 2024 han incrementado un 23.11% las acciones para esta empresa, pero considero que se ha quedado un poco atrás en esta carrera de inteligencia artificial. Como comentamos, es muy importante tener este número en la mente de un incremento de 23.11%. Si lo comparamos con Nvidia, la empresa líder de inteligencia artificial, sus acciones han incrementado en 2024 un 169.88%.
tiene una evaluación de 3.20 billones de dólares, que en inglés son 3.2 billion dollars. En los últimos 5 años han incrementado un 3.101% sus acciones, y en los últimos 12 meses un 176%. Entonces, una gran diferencia en el desempeño de acciones para ambas empresas. Entonces, ¿qué noticia tenemos el día de hoy para Advanced Micro Devices o AMD? Pues están prometiendo sacudir el mundo de la inteligencia artificial y la computación en la nube. Decidió meter toda la carne en el asador para competir con Nvidia, que es su principal rival en el espacio de inteligencia artificial, y hizo una jugada que no podemos ignorar. Entonces, el día de hoy anunció que va a desembolsar casi $5,000 millones esta empresa para adquirir a ZT Systems, una empresa que diseña equipos para centros de datos esenciales para la computación en la nube y la inteligencia artificial. Para AMD, esta es una de sus mayores adquisiciones, solo superada por su compra de Xilinx en 2022, valuada en casi $50,000 millones. Con esta nueva adquisición de ZT Systems, AMD espera fortalecer su posición frente a Nvidia, que ha dominado el mercado de chips para inteligencia artificial en los últimos años. Entonces, ¿quién es ZT Systems y por qué es tan importante para AMD? ZT Systems cuenta con sede en Nueva Jersey, fue fundada en el 94 y se especializa en diseñar y fabricar servidores, racks y otras infraestructuras que son el corazón de los centros de datos que impulsan sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT. De acuerdo a Lisa Su, la directora ejecutiva de AMD, esta empresa tiene más de $10,000 millones en ventas anuales, que son casi la mitad de los ingresos que AMD reportó el año pasado. Lo interesante es que Advanced Micro Devices no planea quedarse con todo lo que ZT ofrece. De hecho, una vez que se complete la adquisición, la empresa va a vender el negocio de manufactura de ZT, manteniendo solo la parte de diseño de sistemas. La directora ejecutiva, dijo que el valor de ZT radica en su capacidad para ayudar a los clientes a configurar enormes centros de datos, algo que es crucial para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Con este movimiento, Advanced Micro Devices no solo está expandiendo su portafolio, sino que también se posiciona mejor para competir con Nvidia, que ha estado haciendo adquisiciones estratégicas para reforzar su dominio en los centros de datos. Recordemos que en 2020 Nvidia compró a Mellanox, una empresa de redes, por casi $7,000 millones. Esta adquisición le permitió ofrecer capacidades de transferencia de datos de grado supercomputadora. Advanced Micro Devices, por su parte, ha estado construyendo sus chops en este espacio, primero con la compra de Xilinx y luego Pensando Systems, una startup de chips y redes para centros de datos. AMD ha estado haciendo avances notables en el mercado de chips para inteligencia artificial. Lisa Su elevó recientemente las estimaciones de ventas para chips de inteligencia artificial a $4,500 millones este año, que es un aumento significativo con la previa estimación de $3,500 millones que tenían en enero. La adquisición de ZT Systems por parte de AMD se evaluó en $4,900 millones, incluyendo un pago contingente de hasta $400 millones dependiendo de ciertos hitos que se logren después del cierre del trato. Se espera que la adquisición se complete en la primera mitad del próximo año, sujeto a aprobaciones regulatorias. Vemos que el director ejecutivo de ZT, Frank Chang, va a continuar en su puesto después de la adquisición y ha señalado que unirse a AMD va a permitir a ZT jugar un papel aún más importante y grande en el diseño de la infraestructura de inteligencia artificial que está definiendo el futuro de la computación. Además de esta gran adquisición, AMD también ha estado haciendo otros movimientos en el espacio de inteligencia artificial. El mes pasado anunciaron la compra de Silo AI, que es una empresa finlandesa que ayuda a los clientes a integrar inteligencia artificial en sus productos y operaciones por aproximadamente $665 millones. Entonces está claramente apostando fuerte por la inteligencia artificial esta empresa y no está guardando nada en su batalla contra Nvidia. Vamos a ver si esto es suficiente para cerrar la brecha y quizás superar a Nvidia, pero vemos que por el momento
todos los inversionistas y todo el mercado le está poniendo toda la atención a Nvidia, pero vale la pena resaltar estos movimientos estratégicos que ha estado realizando Advanced Micro Devices. Estimados, estimadas, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, noticias muy interesantes de inteligencia artificial, de diversidad e inclusión y de los movimientos de los mercados, así como multas de la Comisión de Bolsa y Valores. Pónganle 5 estrellas a este podcast donde nos estén escuchando, nos ayudan muchísimo, y si tienen cualquier duda o comentario, búsquenos en Instagram y ya platicamos. Ánimo y mañana nos vemos. Bolsa en movimiento, gráficos sin aliento, finanzas personales, rentabilidad en aumento, cripto y acciones, tender es el talento, en un mar de datos, Eduardo es el cimiento. Hablemos de mercados, el futuro revelado, con Eduardo a la cabeza, conocimiento armado, noticias y análisis, todo ya destrozado, en el mundo de los números, el rey coronado.